El secreto de Thalía, capítulo 7, de Bárbara Cartlán. Thalía no supo qué responder, y ya le cansaba aquel duelo de palabras. Tomó entonces la capa y se la puso sobre los hombros. «Me retiro, milord. ¿Intentará detenerme por la fuerza?» Aunque le recuerdo que la fuerza es el recurso de los animales irracionales. No haré tal cosa, pero mañana iré a su casa y, en caso de que aún no haya regresado de la tienda, discutiré con su madre mi proposición mientras le espero. Thalía tragó saliva y le dirigió una mirada de furia. Ese es el más sucio y vil chantaje a que un hombre podría recurrir. Se paró junto a la mesa, arrojándole casi al rostro las palabras. «Se ve más linda cuando se enoja», dijo él. «Me cuesta trabajo resistirme al brillo de sus ojos cuando me insulta». No hablaba en serio, ¿verdad? Su amenaza era mentira. Por supuesto, no sería capaz de rebajarme tanto. Entonces, ¿por qué me atemorizó? Sabe que soy muy sensible cuando se trata de mi madre. Yo también soy muy sensible cuando se trata de usted. No espere que le crea, después del modo como se ha comportado. Creo haber guardado la compostura. Fue solo un impulso irreprimible para provocar su furia. Thalía no respondió y el conde continuó diciendo: «Le ofrecí algo que me pareció preferible a tener que mantenerse usted, su madre y, desde luego, a su sirvienta. Pero me ha rechazado. Lo acepto. Pero empezaré de nuevo. Debo encontrar algún modo de convencerla». Thalía lo miraba desconcertada, sin entender su actitud, y el conde añadió: «Tal vez la situación de su madre cambie si consulta a los mejores médicos del país y escucha otras opiniones. Eso también es injusto, lo sabe. En el amor y en la guerra todo está permitido». «Amor. Es la primera vez que menciono esa palabra, pero no puede relacionarla con lo que me ha propuesto». «Así que eso es lo que desea». «Por supuesto que lo deseo. Y como es algo que usted es incapaz de brindarme, le suplico que demos por terminada nuestra discusión. Veo que me considera muy estúpido. ¿Cómo pude olvidar que a una mujer le agrada que le hagan la corte?», dijo el conde haciendo una mueca con los labios. «Eso es lo último que desearía, y tenga por seguro que si lo hace, para lograr que acceda a su petición, no logrará nada. Si las cosas que le he ofrecido fueran suyas, las apreciaría, ¿no es cierto? Siempre he oído decir que hay que precaverse de quien se acerca a uno ofreciendo regalos. Es mejor prevenir que lamentar, milord. A partir de este momento, desconfiaré de cualquier cosa que me ofrezca». «Entonces tendré que cambiar de táctica y planear mi campaña de otro modo». «Así que eso soy, una campaña», dijo Thalía riendo. «El caso es ganar la batalla, ¿no? Pero en esta lucha, milord, está usted frente a un enemigo implacable que no se dejará vencer ante nada. Parece muy segura de sí misma, y usted no me inspira tanto temor como supuse al principio». «¿Por qué me dice eso?», preguntó el conde frunciendo el ceño. «Porque me ha devuelto la tranquilidad, asegurándome, como todo un caballero, que no lastimará a mi madre, a pesar de lo que intente hacer conmigo». El conde no respondió, y Thalía se acercó a él para preguntarle: «¿Estoy en lo cierto, milord?». Su pregunta era una súplica y el conde respondió apenado: «Acepto en ese punto, pero en ningún otro». Al ver la expresión de alivio que asomó al rostro de ella, se conmovió. Era admirable el valor con que defendía a su madre. Asentando su copa sobre la mesa, se puso de pie. «La llevaré a casa». «Gracias», dijo Thalía con sencillez. Al descender la escalera, Thalía tuvo la sensación de que había escapado de una terrible amenaza, aunque no se había asustado tanto como pensó. La música y el ruido de las voces en el primer piso se escuchaban ahora más altos. Subieron al carruaje del conde, que esperaba frente a la puerta. Thalía se dijo que la experiencia que había vivido esa noche podía servirle para escribir nuevas anécdotas. Sería interesante describir en su libro lo que era un reservado, con todos sus detalles. Los caballos iniciaron la marcha y el conde le dijo: «¿Me permite su mano?». «Sería infantil y tonto rehusarme», pensó Thalía. Alargó una mano y él la retuvo entre las suyas. Ella sintió el calor y la fuerza de sus dedos, lo que le produjo una extraña sensación desconocida hasta entonces para ella. «Le confesaré algo.
y espero que me crea. Esta noche, aunque las cosas no resultaron como yo esperaba, la pasé muy bien. Cada minuto a su lado fue placentero y solo espero poder volver a verla. Será muy difícil, milord, y además es algo que no debemos hacer. Pero yo lo deseo, Thalía. Imagine que hoy, antes de dormir, se dispone a leer un libro y, al concluir el primer capítulo, descubre que ha terminado la historia. ¿No sería decepcionante? Tenía razón en lo que decía, y ella estuvo de acuerdo, pero sentía un poco de temor. No podía ignorar su viril atractivo, como consiguió hacer al principio de la velada, pues estaba agudamente consciente de su cercanía y del contacto de sus manos. Me gustaría verlo de nuevo, milord, pues yo también disfruto de su conversación cuando no trata de chantajearme, pero sería muy difícil en mi situación. Por ello le ruego que no intente verme de nuevo. Thalía hablaba en voz muy baja. Sería mejor que no nos volviéramos a encontrar. Lo que me pide es imposible, Thalía. Me ha fascinado su personalidad y, créame, contaré cada hora, cada minuto, hasta verla de nuevo. Thalía, debido a la oscuridad del interior del carruaje, no pudo ver la expresión del rostro del conde. Creo que cambió de táctica, milord, y ahora trata de cortejarme, pero, como le dije antes, me agrada que conversemos, aunque ello depende del tema que elija. Quisiera que habláramos de usted. Ese es un tema prohibido. Bien, entonces hablaré de mí mismo. Pero tenga cuidado de no inmiscuirme. El conde soltó una carcajada. No creo justo que me señale todas las reglas. Debo añadir algunas propias, aunque, como los dos sabemos, las reglas se hicieron para violarlas. Le besó el dorso de la mano y luego la palma. Thalía no se atrevía a hacer ningún movimiento al sentir el suave contacto de aquellos labios. Una extraña sensación recorría su cuerpo y le hacía temblar ligeramente, pareciéndole que todo se iluminaba a su alrededor. Quiso protestar, pero no acertó a pronunciar una sola palabra. Cuando se detuvieron los caballos, trató de soltar su mano, dándose cuenta de que habían llegado a la entrada del mercado del pastor. El lacayo descendió de su sitio y entonces el conde le soltó la mano y salió del carruaje. Él esperaba para ayudarle a descender, pero ella se las arregló para hacerlo sola, sin que él la tocara de nuevo, y caminó rápidamente hacia el arco que había a la entrada del mercado del pastor. Él sintió. El sitio se encontraba silencioso a esa hora, iluminado solo por unas cuantas parpadeantes lámparas de gas. La luz de las estrellas les ayudaba a encontrar el camino hasta el número 82, pero antes de llegar, Thalía se detuvo. Le suplico que no me acompañe, milord. Hannah estará pendiente de mi llegada, desde la ventana, para que mamá no me escuche llegar. Debemos despedirnos entonces, Thalía. ¿La veré mañana? Le he explicado que eso es imposible. Usted sabe que desconozco esa palabra. Por favor, milord, deme un poco de tiempo. Debo pensar en lo que hemos hablado acerca de conocernos mejor, y le aseguro que no será fácil. En ese caso, acepte cenar conmigo mañana. No puedo, pero lo hará. No sé, no puedo pensar con claridad. Tal vez si contesto ahora mi decisión no será la correcta. Debido a la alta estatura del conde, Thalía tenía que levantar la cabeza mientras le hablaba. Le dirigía una mirada de súplica. Él respondió en voz baja. Sabe que deseo ahora más que nada en el mundo darle las buenas noches con un beso. La estoy cortejando, como dice, pero como un caballero, y por ello no intento forzarla a ello, si no lo desea. Hablaba con voz dulce, sin sombra de cinismo. Thalía respiró aliviada y su corazón aceleró sus latidos. Gracias, respondió en un murmullo casi inaudible. Corrió, como buscando refugio y protección en la puerta marcada con el número 82. El conde la miró alejarse, ansioso de que se volviera a verlo, pero entonces la puerta se abrió y Thalía desapareció en el interior de la casa. A la mañana siguiente, el conde cabalgaba muy temprano y recordaba los sucesos de la noche anterior, pensando que jamás había pasado unas horas más agradables y a la vez intrigantes. En vez de disgustarse ante el fracaso de sus planes, le encantó descubrir en Thalía cualidades insospechadas que la hacían muy diferente de todas aquellas que fueron sus amantes. Fue una experiencia nueva para él encontrar a una mujer que se le resistiera y jamás imaginó
al hacer su proposición, que ella fuera distinta a las otras. «Es una verdadera dama», se dijo para sí mientras entraba a Rotten Row. Se preguntaba, sin embargo, cómo era posible que el término de dama, como se aplicaba convencionalmente, pudiera emplearse al hablar de una simple vendedora de sombreros que vivía en el mercado del Pastor y que carecía de familia, como no fuera aquella frágil y enferma mujer que era su madre. Se dijo que tal vez era la hija ilegítima de algún noble, que deseaba mantener oculta su paternidad. Había muchos casos así y se trataba, por lo general, de personas hermosas e inteligentes. Había muchos casos así y se trataba, por lo general, de personas hermosas e inteligentes, pero todas las que conoció, debido a su situación, carecían del orgullo y de la confianza en sí mismas que demostraba Thalía. Era evidente que había sido educada con esmero, se había comportado con la mayor propiedad en la mesa cuando cenaron. Sus modales le hubieran permitido presentarse en la casa Carton y resistir el escrutinio de las más exigentes anfitrionas. Al conversar con ella, tuvo que hacer alarde de todo su ingenio, ya que nunca antes había conocido a ninguna mujer que poseyera el talento y la vivacidad suficiente para enfrentársele. Teniendo en cuenta sus cualidades, inteligencia, impecables modales y buena educación, ¿cómo era posible que viviera en ese lugar y que se encontrara casi en la miseria? Era una incógnita para el conde, quien se encontraba tan enfrascado en sus pensamientos, que ni siquiera advirtió que muchas personas, a su paso, le daban los buenos días. No sabía qué actitud adoptar por ellas. Con ellas, los obstáculos que ponía a su paso le impedirían verla con la frecuencia que deseaba. Por otra parte, él no intentaba cejar en sus propósitos. Súbitamente comprendió que ella era la mujer que había buscado en vano durante tanto tiempo. Alguien que despertara su curiosidad, su astucia y su deseo de lucha. Sus planes, al regresar a Londres, habían sido por un motivo muy diferente: encontrar una esposa. Por ello podía esperar. Antes debía conquistar a Thalía. Buscaría una casa para ella, muy diferente a la que consiguió para su última amante, en Chelsea. Por ningún motivo se le ocurriría llevar a Thalía allí. Repasaba mentalmente las residencias que había visto y los barrios donde se localizaban, y entonces cruzó una duda por su mente. ¿Lograría convencerla para que aceptara su proposición? Se recordó a sí mismo que él no admitía la derrota. Durante la guerra sostuvo siempre que era preferible morir luchando que darse por vencido, aunque ahora no se trataba de una campaña militar, pero sí de algo en que estaba en juego su orgullo y su poder de persuasión. La sola idea de fracasar le resultaba intolerable. Hubiera sido preferible que Thalía se mostrara tímida o asustada ante su proposición, lo que no habría resultado extraño tratándose de una chica tan joven, en vez de criticarlo como lo hizo. A partir de ese momento, tendría que actuar con cautela, pues ella ya estaba en guardia contra él, pero su experiencia de hombre de mundo lo hizo advertir el temblor de la joven cuando le besó la mano, y ello le dio ciertas esperanzas. Y cuando quiso besar sus labios, aunque no se arrojó en sus brazos como hubiera hecho otra mujer, salió huyendo, quizá de sí misma. Su situación era peculiar, pues no sabía nada acerca de la joven. ¿Sentiría ella algo por él? ¿Estaría realmente molesta por su proposición? Si era en verdad la dama que parecía ser, era lógico que le indignara su petición, aunque, siendo tan joven y bella, sin duda había sido cortejada por otros hombres que intentaran, si no seducirla, al menos llamar su atención. Ella lo negaba, pero no era de esperarse que lo hiciera. A pesar de todo, parecía ser una persona veraz. No hablaba de sí misma, pero no le mentía. Había aprendido a reconocer a un mentiroso aún antes que abriera la boca. Durante la campaña de Francia vio a hombres fuertes temblar a la sola idea de enfrentársele, cuando pedía verlos en su tienda provisional o en alguna casa abandonada que habían ocupado a su paso por el país, pues siempre podía decir cuando mentían si negaban haber robado o agredido a alguna pobre mujer. Los escuchaba, pero antes que terminaran de hablar, ponía al descubierto sus felonías. Thalía no mentía, estaría dispuesto a apostar su vida por ello. Absorto en sus pensamientos, regresó a la plaza Berkeley, y al pasar por el mercado del Pastor, deseó ver de nuevo la casa donde Thalía vivía, como si aquellas piedras pudieran darle una respuesta,
revelando algo acerca de ella. Tal vez si se acercaba, la vería salir rumbo a su trabajo como el día anterior, escoltada por Hannah, a fin de que nadie la molestara. Pero apenas concibió esa idea, la desechó. Haría lo que planeó. Enviaría a Henry a la tienda, pues no confiaba en nadie más, con una carta en la que le diría a Thalía que la esperaba esa noche, a la misma hora y en el mismo lugar. Conocía su respuesta de antemano, y se la imaginó de pronto vestida con el costoso y bello traje que a él le gustaría obsequiarle. Deseaba regalarle joyas auténticas, y no la bisutería que usaban algunas mujeres para realzar su apariencia, gemas tan bellas como las que se hallaban en la caja de seguridad del banco, y que pertenecieron a su madre, y que algún día luciría la mujer que llegara a ser su esposa. Faltan muchos años para que eso ocurra, pensó el conde. Con Thalía a mi lado, no buscaré esposa en mucho tiempo. Le gustaría llevar a Thalía a la casa Hellington y mostrarles los alrededores, pues estaba seguro de que le agradaría aquel lugar, que era tan importante para él. Había tanto que enseñarle, tantas cosas que disfrutar en su compañía. No existía ninguna razón para que no pudiera llevarla allí. Muchos de sus amigos solteros frecuentaban su casa cuando ofrecía fiestas para ellos y luego, después de un día dedicado a la caza, llegaban damas para entretenerlos. Pero esa no era la clase de fiesta a la que Thalía le gustaría asistir. La imaginaba en cambio sentada, sola con él, ante la mesa del salón de banquetes, a la que Adam, su diseñador, había hecho una creación exclusiva, o en el comedor de su casa de la Plaza Berkeley. ¿De qué hablaríamos?, se preguntó. Aquello era imposible, pues ella nunca aceptaría esa clase de invitaciones. Se sintió airado al pensar en su rechazo. «Maldita chica», se dijo al llegar a la Plaza Berkeley. «No vale la pena tanto esfuerzo de mi parte». Pero sabía que se engañaba a sí mismo y que no cejaría en su intento hasta conseguir lo que se proponía. El conde leyó la nota que Henry le enviaba y se llenó de pesadumbre. Sospechaba lo que decía, pero había querido mostrarse optimista, ya que ninguna mujer por la que se hubiera interesado lo había rechazado jamás. Pero la nota era breve y terminante. «Milord, lamento no poder aceptar su invitación y aprovecho la ocasión para agradecerle la velada tan agradable de que disfruté anoche. Sinceramente suya, Thalía Carver». Los rasgos caligráficos eran como esperaba, claros y elegantes, de acuerdo con la personalidad de quien la enviaba. Levantó la vista y se dio cuenta de que el sirviente que le entregó el mensaje que Henry trajo a casa aguardaba sus órdenes. «Puedes retirarte», le dijo mientras se dirigía hacia la ventana, con el papel en la mano. Se detuvo ante el cristal y miró al jardín, enclavado en el centro de la Plaza Berkeley. Observaba los árboles, las flores, el pasto, sin verlos. En realidad, pues su mente solo visualizaba el rostro de Thalía, sin poder olvidar aquellos ojos y los dos graciosos hoyuelos que engalanaban sus mejillas. No sabía cómo convencerla para que aceptara su invitación. Tenía la corazonada de que había decidido no volver a verlo, por lo que era imperativo hacerla reconsiderar su decisión. Caminaba de un lado a otro, sin poder aceptar que, pese a su gran experiencia con las mujeres, se había tropezado al fin con una que no le interesaba en lo más mínimo. Se aferraba a la idea de que la había visto temblar cuando besó su mano, pensando que quizá no le era del todo indiferente, y que esa podía ser la razón por la que no deseaba volver a verlo. «¿Qué puedo hacer?», se preguntó. ¿Cuál debía ser su próximo movimiento? Como Thalía había dicho, se trataba de una batalla y debía planear con cuidado su plan de acción. Sus pensamientos se interrumpieron cuando se abrió inesperadamente la puerta y entró Richard. «¿Qué te sucede, Vargus? Estuve en el club esperando tu llegada». «Discúlpame, Richard. Olvidé que teníamos una cita para almorzar juntos». «¿Lo olvidaste?», preguntó Richard, asombrado. «¿Qué es lo que te preocupa? Jamás descuidaste antes tus compromisos». Era cierto, el conde era extremadamente puntual. Richard sabía que solo una gran preocupación podía hacerle faltar a una cita. «Te ruego que me disculpes», respondió deprisa, pues no deseaba que su amigo le hiciera preguntas que no tenía intención de contestar. «Todavía no he comido. Podríamos ir al club o almorzar aquí. Como prefieras». «Me decido por lo último. Prefiero que lo hagamos aquí, pues tengo algo que decirte y necesito tu consejo.
No sé si hacerlo público o guardar el secreto. Mientras Richard hablaba, el conde tiró del cordón de la campanilla y le dijo al mayordomo: «El señor Rowlands y yo almorzaremos aquí. Dile al chef que prepare algo para los dos, tan pronto como sea posible». «Muy bien, milord». El sirviente cerró la puerta y Richard continuó diciendo: «Te daré 3 oportunidades para que descubras qué vengo a decirte. ¿Por qué no evitas las adivinanzas y me lo dices de una vez?» «Es que no veo mucho interés de tu parte, Vargus». «Pero lo tengo», repuso, tratando de concentrarse en lo que su amigo debía comunicarle. «Entonces prepárate para escuchar algo insólito. Descubrí quién es el autor de Caballeros». El conde reaccionó y recordó que se refería al libro que causó sensación y controversia en el club. «¿Cómo lo lograste?», preguntó, sabiendo que su amigo esperaba que lo hiciera. «¿Y de quién se trata?». «De una mujer. Realmente es una sorpresa. Los miembros del club estarán tranquilos. Solo algunos, otros estarán sorprendidos. Sefton estaba muy molesto y se enfureció ayer por la tarde, cuando encontró un fragmento que encajaba muy bien a su manera de ser, y lo mismo le sucedió a Toby, que consideró un insulto personal otra de las páginas del libro. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.